Hola. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, buenos días a todos, primero que nada. Feliz acá de dar esta exposición sobre Quirón, un tema que me apasiona, ¿cierto? Bienvenidos a todos ustedes, los que están presentes. Bienvenidos también a todos los que están ¿cierto? Online viéndonos desde lejos. Muy agradecido también de que los expositores de astrología estén también con nosotros, presenciando esta ponencia. Muy especialmente, ¿cierto?, a mis alumnos, exalumnos, amigos que están presentes. Yo feliz, encantado de dar esta exposición sobre Quirón, un planeta que me encanta, que amo desde hace muchos años, 27, 28 años por lo menos, aproximadamente. Así que yo feliz. Me presento, soy Macías Muñiz, soy astrólogo y escritor. Bueno, me imagino que eso no les dice mucho en realidad, ¿cierto? Mi nombre, no sabe mucho de eso, mi oficio tampoco. Me presentaré de otra manera, de una manera más simple. Soy de signo Cáncer, ahí les da más información, ¿cierto? Ascendente Virgo y luna en Géminis. Ahí sí, ¿se fijan? Les dije Macías Muñiz, nada. Les doy mi ascendente, mi signo solar, mi luna, y ahí ya están sacando ahí la radiografía, ¿cierto? Qué maravilla esto de los tercios. Una fantástica radiografía inmediata, ¿cierto?, de la persona. Bueno, Chayanne tiene lo mismo, es Cáncer, ascendente Virgo, encantador Chayanne. La única diferencia es que él tiene luna en Leo. Bueno, pero una pequeña diferencia nomás, ¿no? ¿Cierto? Una pequeña diferencia entre él y yo. Hay cierto parecido, me imagino, ¿no? ¿Pueden ver? Ahí, Cáncer, ascendente Virgo, los dos. ¿Sí? ¿Hay un parecido? ¿Sí? ¿No? No. Para nada, ¿cierto? Bueno, para la otra vida. La otra vida ya es mejor. Genial esto de los ascendentes, el signo solar, la luna, ¿cierto? Una importante radiografía para conocer a la persona. Ya sabemos ya, ¿cierto?, que con estos tercios uno puede conocer, por ejemplo, a alguien, si va a ser fiel, si va a ser infiel, si es buena persona, si es mala persona, ¿cierto? Su signo solar, su ascendente, su luna, puede indicar si los va a amar de verdad esta persona, no, más o menos. ¿Sabían ustedes también que con los tercios uno puede conocer una personalidad psicopática? También, con el signo solar, el ascendente y la luna, se puede conocer una personalidad psicopática. Pero eso no lo vamos a revelar hoy día. No. Yo hace muchos años aprendí que eso no se cuenta. Porque más de una vez me ocurrió en clases que yo contaba este secreto, algún alumno de ti tenía esa carta, ¿cierto? Y a la salida de la clase me esperaba con un cuchillo. Entonces yo decidí, no, nunca más revelar el secreto de cómo se escribe una carta psicopática. Bueno, no sé si ya se ve, ahí está, ¿cierto? Ahí pueden ver mi exposición, el maestro Quirón. Ahora, ¿por qué el maestro? Mi tarea en esta exposición es explicar por qué el maestro, siendo que uno lo conoce siempre como un sanador. Este es el nombre del libro que estoy escribiendo sobre Quirón. Yo quise haberlo traído en esta oportunidad, no fue el momento preciso, pero pronto está en el horno, está a punto de salir. ¿Por qué cuento esto? Porque muchas de las cosas que voy a revelar hoy día justamente tienen que ver con cosas que profundizo en ese libro. Muchos de los temas que vamos a hablar están también ahí. Bueno, vamos al grano, ¿cierto? Con Quirón. Debo decir que al hablar de Quirón, no puedo hacerlo sino desde el alma. Todavía recuerdo la imagen cuando escuché de Quirón la primera vez, por allá por el año 1991, fíjense, harto tiempo. No se sabía nada de Quirón en esa época, muy poco. Y mi profesora de astrología lo mencionó, y ella dijo en un momento, hoy día el regente de Virgo debería ser Quirón y no Mercurio. Habló algo, ¿cierto? Habló algo de la mitología, unos detalles sobre Quirón, y fue amor a primera vista con Quirón. De ahí vino la angustia, el dolor, el entendimiento, y finalmente entendí que Quirón era mi maestro personal. Un poco la temática de esta conferencia es esa, descubrir que Quirón puede ser nuestro maestro personal. Él no solamente fue un sanador en la mitología, vamos a entender y vamos a descubrir que Quirón fue un gran maestro de mortales, dioses y semidioses.
¿Qué vamos a hablar en esta ponencia? Los temas que vamos a tocar hoy día. ¿Quién es Quirón astronómico? ¿Quién es Quirón mitológico? ¿Quién es Quirón astrológico? Vamos a ver algunas referencias. ¿Es Quirón regente de Virgo? ¿Sí o no? Hay que descubrirlo todavía. ¿Qué provoca Quirón en la carta astral? Y por último, ¿cómo sanarnos a través de Quirón? Partamos entonces con el primer tema. ¿Quién es Quirón astronómico? Bueno, Quirón hoy día está definido como un planeta pequeño, de color azul, y que tiene alrededor un anillo de escombros. Entonces sería similar a verlo como Saturno, una cosa así. Fue descubierto, como sabemos todos, ¿cierto?, en noviembre de 1977, hace muy poquito, por el astrónomo Charles Cowell. Es un cuerpo rocoso, se define, que es un híbrido, o sea, es mitad cometa, mitad asteroide. Esa es la forma que tiene Quirón. Se le dio nombre de híbrido, se le dio nombre de centauro. ¿Por qué? ¿Qué son los centauros en la mitología? Híbridos, ¿cierto? Los centauros son mitad caballo, mitad hombre. ¿Qué pasa con Quirón? ¿Qué pasó en su momento con los astrónomos cuando descubrieron Quirón? Fue el primer planeta centauro que se descubrió. Bueno, ya se dice que lo habían avistado también por allá por 1895, pero finalmente fue en 1977 cuando se descubrió por completo. Pero algo más descubrieron los astrónomos, que entre Júpiter y Neptuno existe una franja enorme de miles, ahí hay miles de cuerpos rocosos semejantes a Quirón. Y a todos ellos los llamaron centauros. Todos estos cuerpos rocosos, planetas que están ubicados entre Júpiter y Neptuno, son llamados centauros. En este gráfico, ahí podemos ver, si se fijan, a ver si el puntero eso, ahí está. Fíjense que acá tenemos el gráfico, tenemos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Esto representa un poquito esta franja que les digo yo, donde están ubicados los centauros. Son miles de centauros los que están ubicados ahí. Aquí están los principales. Fíjense los colores, azul, rojo, son los colores principales. Quirón es de color azul. Aquí está Quirón. Fíjense que Quirón no es el más grande. El más grande centauro es Cariclo, acá arriba. Ese es un nombre de una ninfa. Cariclo fue la esposa de Quirón en la mitología. Acá tenemos a otro centauro, cuerpo rocoso, más pequeño, que se llama Osirroe. Osirroe fue la hija de Quirón en la mitología. Y acá tenemos un centauro rojo que se llama Folo. Ese lo vamos a recordar más adelante. Quiero que lo guarden en la memoria porque lo vamos a utilizar más adelante. Cariclo. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Se escucha? ¿No? ¿Ahí sí? ¿No? ¿No? ¿Volumen? ¿Sí? ¿Ahí sí? Ya. ¿No? ¿Ahí sí? ¿No? Recordemos entonces, como les decía, ahí. ¿Ahí sí? Sí, ya, súper. Todo de nuevo, ya. Tenemos entonces, como les contaba, a Quirón, a su esposa Cariclo, que era una ninfa, muy enamorado él de ella. Una de sus hijas, o hijos, ¿cierto? Osirroe, era una maga, una divina, igual que él. Quirón fue definido también en su tiempo, además de sanador, además de maestro, un gran mago clarividente. Él era un oráculo viviente en su momento. Y su hija, Osirroe, adquirió también ese don. Ella fue una gran maga y clarividente en su tiempo. Y Folo, que lo vamos a mencionar más adelante. En la siguiente gráfica, aquí podemos ver la órbita de Quirón, ¿cierto? Y podemos ver que se encuentra entre Saturno y Urano. Quirón tiene una órbita muy extravagante, eso todos lo sabemos, ¿cierto? A veces se interna sobre la órbita de Saturno y en otros momentos se interna sobre la órbita de Urano. Por eso se le llama un planeta personal y transpersonal. Se comporta muchas veces como Saturno, como personal, y otras veces como Urano, como transpersonal. Sabemos que su rotación
completa, ¿cierto?, es aproximadamente entre 49 y 51 años. Por eso la edad de los 50 años es tan importante para todos nosotros. Un evento dramático, pero muy relevante. Además, 50 años se demora Quirón en pasar por todos los signos, pero se demora tiempos relativos en cada signo. Por ejemplo, está un año en Libra, ¿cierto?, mientras que está 8 años aproximadamente en Aries. ¿Se fijan? Su forma que es bastante irregular, extravagante. Es la llave, ¿cierto? Todos sabemos, todos hemos escuchado que Quirón es la llave que abre puertas hacia los planetas transpersonales. Está justo en el límite, en la mitad, entre los personales y los transpersonales. Hoy día, Quirón está entrando en Aries. A mediados de año más o menos entró. Hoy día está un poquito retrógrado en Piscis todavía y finalmente va a entrar de lleno en Aries en el 2019, en marzo aproximadamente. Eso es interesante porque va a estar ahí hasta 2026, 8 años. La última vez que estuvo Quirón en Aries fue hace 50 años, entre 1968 y 1976. Históricamente vamos a averiguar que en ese periodo, entre 1968 y 1976, fue en donde ocurrieron la mayor cantidad de golpes de Estado e intentos de golpes de Estado en el planeta. No solamente en Chile, no solamente en Argentina, sino que también en Centroamérica, en Europa, en Asia, en África, en Medio Oriente. La mayor cantidad de golpes de Estado e intentos de golpes de Estado se produjo con la regencia de Quirón en Aries, igual que ahora. ¿Será que estos éxodos, estas cosas que están ocurriendo en el planeta hoy día, tienen que ver con eso? Yo sé muy bien que Quirón no tiene que ver con golpes de Estado, ¿cierto? Hay otros planetas que provocan eso. Pero sí es interesante ver que él estuvo en Aries en ese momento. ¿Por qué? Porque la combinación de Quirón en Aries, sabemos que es la herida profunda de Quirón, y Aries es la violencia, la agresividad. Y un golpe de Estado, ¿de qué se compone? De herida profunda hacia el pueblo, hacia un país, hacia las personas de ese país, con violencia, ¿cierto? Veamos qué pasa con esta regencia nueva, ¿cierto?, de Quirón en Aries. Tenemos que estar pendientes a partir de este año, principio del próximo, hasta 2026. Ojalá que no pasen cosas muy graves. Finalmente, Charles Cowell, ¿qué es lo que hizo cuando descubrió a Quirón? Sacarlo de su lugar de anonimato y lo presentó al mundo. Quirón se transformó en un planeta importante, igual que Júpiter, Neptuno, el Sol, la Luna, ¿cierto? Salió de su lugar, salió de su cueva y adquirió el renombre y el lugar que le correspondía. Mi tarea un poquito hoy día es esa también, revelar algo más de Quirón para que nos enamoremos más de Quirón, ¿cierto? Y que tenga su lugar que le corresponde en el cielo y en la carta astral. Entonces se transformó en este elemento sanador y este elemento maestro. ¿Quién es Quirón mitológico? Quirón, como sabemos, ¿cierto?, fue un centauro, pero no un centauro cualquiera. Quirón siempre se destacó por ser un centauro inteligente, educado, de buen carácter, buena persona, muy noble. ¿Por qué digo esto? Porque el resto de los centauros, las manadas de centauros que habitaban, ¿cierto?, en los bosques, en el monte de Pelión, eran todos salvajes, centauros y centauras. Salvajes, los centauros se caracterizaban por ser ignorantes, violentos, agresivos, violadores, saqueadores, borrachos. Le encantaba el vino tinto a los centauros. Por ahí eso tuvo que ver un poquito con la herida de Quirón, con esta flecha que lanzó Hércules. Tiene que ver con ese vicio que tenían los centauros, después lo vamos a contar. Pero además eran comedores de carne cruda los centauros, adictos a la carne cruda. Nada de eso fue Quirón. Quirón siempre se destacó por ser un personaje inteligente, educado, conectado con la naturaleza, noble, servicial, entregado, y fue maestro. O sea, llegó a un nivel muy alto en comparación a los centauros salvajes que en ese momento existían y que eran sus parientes cercanos. Entonces, lo interesante es saber qué pasó ahí, por qué salió de este estigma de los centauros violentos y se convirtió en este centauro bello, intelectual, culto. El único que se le pareció en su momento fue su gran amigo Centauro Folo. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? También está dentro de los asteroides. Folo también se caracterizó por ser un centauro educado, amable, igual que él. Fueron los únicos dos que llegaron a ese nivel. La pregunta es qué pasó en el camino. ¿Qué pasó para que se transformara en eso? Quirón, ¿cierto?
Lo vamos a averiguar. Quirón era hijo del titán Saturno y de la ninfa marina Fílire o Filgre. Fílire era una ninfa bella, hermosa, hasta antes de conocer a Saturno, antes de que Saturno abusara de ella. Ella era una mujer culta, inteligente. Ella amaba a la humanidad. Ella le entregó la escritura a los hombres, Fílire. Le enseñó a construir el papel, le enseñó a fabricar perfumes, le enseñó medicina, hierbas medicinales también le enseñó a la humanidad. Todo eso era la madre de Quirón. Se fijan que hay atributos similares con su hijo, hasta que conoció a Saturno, el tirano. Él, cierto, sabemos que se disfrazó de caballo para seducirla, la acosó mucho tiempo. Ella, para escapar de él, se convirtió en yegua, para escapar veloz. No pudo simplemente, y Saturno la violó. Aquí tenemos un acontecimiento bastante dramático ya desde el comienzo de la concepción de Quirón. Saturno abusó de la madre de Quirón, la dejó abandonada y se fue. Ella sola comenzó a gestar a este personaje que iba a nacer, deprimida, enfurecida, triste, avergonzada, y se fue a vivir a una cueva sola. Pasaron los meses, sus entrañas se rompieron, ¿y quién salió? ¿Quién nació de sus entrañas? Este monstruo. A sus ojos era un monstruo, un niño, ¿cierto?, con mitad animal. Ella se horrorizó, ¿cierto?, sabemos, la madre de Quirón, lo abandonó. Aquí está el primer elemento de abandono, ¿cierto?, de rechazo. Por eso muchas veces Quirón, vamos a ver que tiene que ver con este tema como de rechazo y aborto. En la carta se comporta así muchas veces. Cuando está inarmónico, yo he visto que provoca abortos espontáneos o abortos provocados. En una mujer, por ejemplo, un embarazo. Incluso en un hombre. Un hombre que tiene Quirón muy mal aspectado también puede provocar un aborto espontáneo en su pareja, por si acaso. Entonces ahí se va acoplando la información de la mitología. Ella se fue, ¿cierto? Se retiró, avergonzada, lo dejó solo en su cueva y pidió a los dioses que por favor, debido a la vergüenza, la convirtieran ¿en qué? En una planta. Zeus se compadeció y la convirtió en el árbol de tilo. Lo interesante, aquí ocurre una analogía muy bella. Cuando Zeus la convirtió en tilo, le dijo, sí, te convertiremos en tilo para que lleve serenidad y calma a los hombres. En astrología vamos a ver que Quirón es el planeta del estrés. Mientras Quirón está muy mal aspectado en la carta, van a ver que genera mucho estrés, porque Quirón es muy mental, muy racional y muy controlador. El estrés. Y su madre, fíjense que la transformaron en tilo. Y tal vez muchos deben saber que la infusión de hojas de tilo que provoca calma y tranquilidad. Quirón provoca el estrés y su madre, ¿cierto?, provoca la calma, la tranquilidad. Bella analogía también hay entre madre e hijo, ¿cierto? Bueno, creció Quirón, ¿cierto? Y fue adoptado por Apolo y por Atenea. Ellos se compadecieron de él, lo adoptaron como hijo y le entregaron todo su conocimiento. Agricultura, medicina, arte, le enseñaron todo lo que sabían. Y Quirón se transformó finalmente en un gran maestro. Todos los mortales, dioses y semidioses querían que sus hijos fueran educados y criados por Quirón. Cuando hablamos de Quirón no estamos hablando de cualquier centauro. Todos los dioses, semidioses y mortales llevaron a sus hijos a su cueva para que él los educara y los criara. Una pregunta importante que les quiero hacer. ¿Quién es más importante entonces? ¿El maestro o el discípulo? Yo sé que la respuesta es un poquito compleja, ¿cierto? Sobre todo si la pregunta es ¿qué es más importante, el maestro o el discípulo? Si estamos hablando de discípulos héroes, triunfadores, guerreros. ¿A quienes enseñó Quirón, por ejemplo? No sé si lo saben, aquí nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Quiénes fueron los discípulos de Quirón? Hércules, su gran amigo y discípulo, que venció los 12 trabajos, ¿cierto?, que le envió la diosa Juno, era en venganza. Teseo, que venció al Minotauro cretense, ¿cierto? Este monstruo bestia, mitad hombre, mitad toro. Teseo lo venció con su mazo de bronce, lo mató, lo asesinó y pudo liberar a los jóvenes que estaban prisioneros en el laberinto de Creta. Jasón y el vellocino de oro, ¿cierto? Su travesía por el mar en su nave Argos, ¿cierto?, con los argonautas, en busca de este pelaje de cordero milagroso
que concedía deseos, también lo rescató, venciendo a esa serpiente que custodiaba este vellocino de oro. Orfeo, el padre de los cantos, músico, poeta de la antigüedad. Él creó la cítara, le dio 2 cuerdas a la lira. Con su música se dice que movía las rocas, movía los árboles, cambiaba el curso de los ríos, apaciguaba la ira de los hombres, la ira de los dioses. Alumno predilecto de Quirón. Esculapio, el padre de la medicina, ¿cierto? Heredero natural de la medicina de Quirón. Él se caracterizaba por tener su bastón con una serpiente enrollada, pero se dice que esta serpiente se internaba por la tierra y al mismo tiempo estaba dentro de su cuerpo. Padre de la medicina y el único Dios que tuvo el don de la resucitación. Él resucitaba a los muertos. Recibió todo ese don en la cueva de Quirón. Aquiles, pies ligeros, brillante guerrero de la guerra de Troya. Él fue el hijo adoptivo de Quirón, lo crió desde pequeño. Todos hemos escuchado, ¿cierto?, el talón de Aquiles, ¿cierto? Aquiles, su talón. ¿Quién curó su talón herido? Quirón. Y lo transformó en el corredor más veloz, una velocidad que solamente él la tenía y le permitió ganar en los combates. Ocurre algo muy interesante con la historia entre Aquiles con Quirón. Cuando Quirón estaba en su lecho de muerte, Aquiles lloraba y le pedía que por favor volviera a la vida. Aquiles en un momento llorando le dijo: Padre, no me dejes. Son elementos mágicos importantes. Ahí uno entiende que Quirón no solamente fue un sanador, un médico, ¿cierto? No, él tuvo muchos discípulos, más de 40, todos héroes, guerreros, dioses, semidioses. No fue en cualquiera Quirón. Al continuar con la historia de Quirón, sabemos que tuvo un trágico desenlace, ¿cierto? Bueno, él estuvo casado con Cariclo, que la amaba, tuvo hijos, Caristo, su hija Osirroe, gran vidente. Ambos eran clarividentes, todos también acudían a ellos para sus visiones. Solo que su hija cometió algunos errores y fue castigada por Zeus. Ahí les doy la tarea para que averigüen por internet, es muy entretenida esa historia. Quirón vaticinó el final de su hija, Osirroe, su castigo, y ella vaticinó la muerte de Quirón, de su padre. Ella vio cómo la flecha le llegó a su rodilla, ella vio que en un incidente confuso con los centauros, Hércules, para apaciguarlos, lanzó flechas para espantarlos, ellos estaban borrachos en ese momento, y una de esas flechas, que estaba envenenada con la sangre de la hidra de Lerna, cayó en la rodilla de Quirón y lo hirió permanentemente. Esa herida nunca cerró, ¿cierto? Y eso lo sabemos. De ahí viene el concepto de herida o dolor, pero no es lo único importante de Quirón. Sí es importante la herida y el dolor, pero no es lo único importante. Quirón sabemos que no pudo morir, siendo que ese era su deseo, porque era inmortal. Finalmente, todos sabemos que cambió su inmortalidad por la libertad de Prometeo, ¿cierto?, que en ese momento estaba encadenado. Zeus lo permitió y permitió que Quirón se convirtiera en mortal y ahí pudo fallecer. Zeus lo ascendió a las estrellas y lo convirtió en la constelación del Centauro. Según los astrónomos, es la constelación más bella en el firmamento. Importante esa relación también, fue un premio. Y no es de menos porque Quirón, él fue el que se encargó de clasificar y dar el nombre a todas las constelaciones que conocemos. Dato importante. ¿Se fijan que Quirón no era cualquier cosa? ¿No era un centauro más? No. Entonces la clave de esta ponencia es llevarlo al lugar que le corresponde. Charles Cowell, el astrónomo que lo descubrió, ya lo puso en un sitio muy importante. La idea ahora es que los astrólogos lo coloquemos en la carta en el lugar que le corresponde. Quirón finalmente se transformó en un gran sanador y en un gran maestro. ¿Qué enseñó Quirón a sus discípulos? Medicina. Esto lo voy a nombrar porque Quirón era un dios muy multifacético, versátil en un montón de oficios, parecido a la gente Virgo. La gente Virgo vamos a ver que tiene muchas capacidades, es muy versátil porque son regidos por Quirón. Quirón, ¿qué enseñó a sus discípulos? Medicina, sanación, curación, hierbas medicinales, matemáticas, escritura, astronomía, astrología. ¿Sigo? Ética, moral, filosofía.
masajes, terapias, magia, ocultismo, y también le enseñó el arte de la guerra, con lanza, con espada, flecha y arco. Esto es muy interesante. A ver si alcanzamos un poquito con el tiempo a explicarlo, pero esto es un gran misterio de Quirón. Quirón no solamente fue un sanador y un maestro, sino que un experto en artes de guerra. Misterioso porque Quirón nunca peleó en una guerra. Quirón nunca fue un guerrero. Jamás estuvo en una guerra, pero sí le enseñó artes de guerra a los grandes guerreros. Dato importante. ¿Quién es Quirón astrológico? La idea ahora es llevar todo esto que hemos hablado, ¿cierto?, la mitología, a la astrología. Un elemento importante a analizar de Quirón es que Quirón también tiene aspectos en la carta. Yo me he dado cuenta, ¿cierto?, y los que han estudiado Quirón, que por lo general el astrólogo moderno no lo coloca en la carta, simplemente, o lo coloca pero sin aspectos, ¿cierto?, o lo coloca en la casa, y solamente hace el análisis en la casa de Quirón, en la casa que se encuentra Quirón. Hoy día vamos a aprender algunos elementos nuevos, pero con los aspectos de Quirón. ¿Qué significa que Quirón tenga aspectos inarmónicos o líneas rojas? ¿Qué significa un poquito que Quirón tenga aspectos armónicos, líneas azules o verdes? Un detalle muy importante que no podemos olvidar, a partir de lo que hemos hablado, ¿cierto? Quirón en la carta me he dado cuenta que se comporta muy multifacético. Quirón, en el signo que esté o en la casa que esté, es muy versátil en oficios. Cumple en la carta con la misma energía que tiene el Quirón mitológico. Un dios muy versátil, muy estudioso, multifacético, y en la carta se transforma igual. Especialmente la gente que tiene Quirón en la casa 1, Quirón en la casa 10. Personas con muchos intereses y ganas de hacer mil cosas, igual que Quirón mitológico. Y otro elemento importante de Quirón es su magia. Quirón fue un gran mago, clarividente, no solamente un sanador. Y en la carta también se comporta como un mago, fíjense ustedes. Y de hecho Quirón explota su magia, su parte esotérica o espiritual, en la casa que esté, en cualquier casa. Si no es el dueño de la carta el que es un mago, o el que se acerca a la astrología, o al tarot, o a las ciencias esotéricas, va a ser o mi hijo, o va a ser una pareja, o va a ser un pariente, un amigo. Quirón siempre va a representar a alguien mago en la carta. Elementos muy importantes. Veamos un poquito cómo se comporta Quirón inarmónico en la carta. Esto ya es más astrología dura, ¿cierto? Aquí yo hice una lista del comportamiento de Quirón en la carta de manera inarmónica, o sea, con cuadraturas, con oposiciones. Este análisis es tanto predictivo como psicológico. Abandono, sensación de abandono, o abandono real, ¿cierto? Soledad, soledad real o sensación de soledad. Aborto, ¿se acuerda que le explicaba? Yo he visto muchas veces que Quirón se comporta como aborto en la carta. Puede ser espontáneo o provocado. Herida profunda, ya lo sabemos. Dolor, tiene que ver con el estrés. Yo diría que es el máximo planeta del estrés, Quirón. Mientras más inarmónico esté en una carta, o sea, más con aspectos de oposición o cuadratura, más estrés genera, y esta necesidad de control. Virgo tiene un poquito de eso, ¿cierto? La gente Virgo que está presente ahí, ascendentes Virgo, luna en Virgo, gente con Quirón en la casa 1, en la casa 10, gente con Quirón en conjunción con el Sol, Quirón en conjunción con la Luna, van a tener algunos de estos comportamientos, para que los descubran. Sensación de inseguridad, problema o defecto físico, por lo general la persona con Quirón muy mal aspectado siente que es feo o es fea, o tiene algo que no es muy armónico en la personalidad o en el cuerpo. Control excesivo de las cosas, de las personas, de las energías. Quirón es muy así también cuando está inarmónico. Ser muy crítico, ser autocrítico. Se fijan, aquí tenemos elementos similares a Virgo cuando está descompensado. Todos los signos tienen su parte luminosa, su parte oscura. Virgo, cuando está en su parte oscura descompensada, es extremadamente autocrítico, muy autocastigador y muy crítico con el resto. Esa es la parte oscura de Virgo. Vamos a ver después con los aspectos armónicos de Quirón, que es la parte luminosa de Virgo. Muy mental, racional, genera enfermedad, y especialmente yo he visto que Quirón muy aspectado genera diabetes. Mientras más inarmónico esté Quirón en la carta, más rojo, ¿cierto?, provoca más diabetes o problemas con la insulina. Esto no significa que eso tenga que ser así. Tenemos que pensar que Quirón es una alarma, es una luz roja que nos está avisando. Yo no tengo por qué enfermarme de diabetes si yo presto atención a Quirón y le hago caso a la información que me da Quirón. Puedo prevenir esta enfermedad.
Existe un destino escrito, pero también tenemos libre albedrío, ¿cierto? Que podemos ir modificando, cambiando, sobre todo cuando hay información. Pero el planeta que provoca la diabetes, problemas con insulina, he visto que es Quirón. Intolerancia alimentaria, reflujo, acidez, insomnio, jaquecas, bruxismo, son síntomas típicos de Quirón mal aspectado en la carta, o de la gente Virgo o ascendente Virgo, luna en Virgo. Al ser muy mental, lleva todo a la cabeza y a la guata, ¿cierto? Al estómago. Problemas, ¿cierto? Aparato digestivo, como decíamos, timidez, baja autoestima, grandes desafíos o problemas, sensación de frustración, falta de carácter. A Quirón muchas veces le cuesta, igual que los Virgos, a decir que no, a poner límites. Hay que aprender a decir que no y aprender a poner límites, siempre es saludable, ¿cierto? Miedo al abandono, frialdad emocional, no expresión emocional, agobio. Algo muy importante que provoca Quirón muy inarmónico es la no capacidad para reconocer al maestro personal. Quirón es un maestro en nuestra carta. Es un maestro en la forma de un hijo no deseado. Quirón es el maestro en la forma de una pareja violenta, agresiva. Quirón en la carta se muestra como un maestro en el padre, en la madre, en un evento, en un trauma, una frustración. Quirón para mí realmente es un maestro personal en la carta. No solamente es quien nos lleva a la maestría de algo, sino que es puntualmente el maestro que viene a enseñarnos en esta encarnación. Entonces, cuando está muy inarmónico, es la falta de capacidad para descubrir a ese maestro que tenemos en nuestra carta. Y también no tener sabiduría para vencer los desafíos. La sabiduría de Quirón se pierde y uno no puede sobrellevar los desafíos que se enfrenta. Veamos cómo se comporta armónico Quirón. Por lo general uno siempre estudia Quirón inarmónico, siempre lo ve como herida, como dolor, como sufrimiento, ¿cierto? Eso es lo que nos enseñan y lo que estamos como acostumbrados a escuchar de Quirón o en los libros. Pero yo he visto que Quirón cuando está muy armónico, ¿cierto? Muy azul en una carta, es todo lo contrario. Hay una gran diferencia entre Quirón armónico y Quirón inarmónico. Mientras más azul o armónico está, habla de bondad. Un elemento muy particular de Quirón es la bondad, porque Quirón en la mitología era un dios bondadoso, generoso. Esta bondad se va a expresar en el dueño de la carta o se va a expresar en alguien, un amigo, una pareja, mi hijo, alguien que me sana, alguien bondadoso, noble, que me sana, o yo con mi capacidad para sanar o ser bondadoso. Mientras más armónico está Quirón, habla de generosidad, confiabilidad, eficiencia, mucha inteligencia. Es un planeta muy versátil, muy armónico, es capaz de desarrollar toda esa versatilidad, todos estos oficios, estos intereses que tiene Quirón, igual que Virgo. Limpio, es un planeta de la fidelidad. Él se casó con Cariclo y fue su esposa única con sus hijos. A diferencia de los centauros salvajes, eran violadores, distintos a Quirón. Quirón era fiel. En la carta también se comporta así Quirón cuando está muy armónico, con fidelidad. Perfeccionista, multifacético, gran habilidad manual, ¿cierto? Quirón que viene de las manos, habilidoso con las manos, Quiro, mano, ¿cierto? Por lo general la gente Virgo, ascendente Virgo, luna en Virgo, además de tener muchos intereses, muchas habilidades, tienen habilidades manuales o mecánicas, fíjense ustedes. Y Quirón tiene que ver con eso. Quirón cuando está emplazado en una parte importante de la carta es muy manual, mecánico, detallista, perfeccionista. Ideal que se dedique a algo artístico o mecánico. Tiene habilidad manual, mental, muy buena salud. Cuando Quirón está muy armónico en una carta, habla de muy buena salud en el cuerpo, para la persona o para alguien de mi carta, de mi entorno. Calma, serenidad, igual que su madre, ¿cierto? El árbol de tilo. Sanación, buena salud, muy buena salud. Maestría, Quirón es amante de la naturaleza, igual que las personas Virgo, ¿cierto? O ascendente Virgo, o luna en Virgo, o Quirón en la casa 1, Quirón en la casa 10. Muy amante de la naturaleza. Habilidades en muchas áreas, ciencias, arte, magia, mecánica, salud, en enseñanza, en empresa. Quirón también yo lo he visto asociado a los ingenieros comerciales. Tiene que ver con los números, con las matemáticas, con la empresa. Esas son otras áreas también de Virgo y de Quirón. Ahora yo sé que Quirón no va a realizar todos estos oficios de actividades. Una persona Virgo, ascendente Virgo, luna en Virgo, tampoco tiene que realizar todas estas actividades. Pero sí van a ver que va a tener varios intereses y se van a ir acercando a estas cosas un poquito polares.
Perfectamente una persona Virgo, ascendente Virgo, luna en Virgo, o un Quirón muy armónico, bien aspectado en una carta, puede ser matemático, puede ser mago, puede ser astrólogo, puede ser sanador. Son intereses variados que tiene que resolver y cumplir perfectamente en su vida. Ese es el consejo. ¿Cierto? Ahí están todas las habilidades. Y Quirón, cuando está muy armónico, provoca el encuentro con el maestro personal. O sea, yo soy capaz de tomar conciencia de que mi hijo es mi gran maestro en esta encarnación, de que mi madre es mi maestra en esta encarnación, una pareja, un evento, una enfermedad, un despido, una separación. Pueden ser también esos eventos que son maestros en la vida. Y al tenerlo muy bien aspectado Quirón, yo voy a reconocer a esos maestros y los voy a aceptar. ¿Cierto? Voy a seguir su guía. Se fijan, aquí es donde comprendemos que Quirón no solamente es la capacidad de hacerme maestro en algo, no, es la capacidad también de yo descubrir a mi maestro personal en una persona de carne y hueso o en un evento importante, particular. ¿Es Quirón regente de Virgo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la personalidad Virgo, como decíamos, ¿cierto?, es una personalidad más bien solitaria, tímida, reservada, que le gusta a su espacio el silencio, la pulcritud, mientras que su regente antiguo, Mercurio, es ruidoso, bullicioso. Mercurio en la mitología, ¿quién era? El dios de los ladrones, un dios mentiroso. En la carta, Mercurio, cuando está muy inarmónico, muy mal aspectado, se comporta como traicionero. Mercurio habla de traición, de infidelidad, de engaño, de mentira, de cagüines, ahí pelambres por detrás. Cuidado quien tenga Mercurio muy rojo en una carta, porque va a ser ladrón, estafador y mentiroso. Armónico no. Mercurio, cuando está muy bien aspectado, es muy inteligente, también muy versátil. Pero rojo, que muchos lo podemos tener, habla de traición, de engaño. ¿Se parece eso a Virgo? No mucho en realidad. Cuando el signo Virgo está compensado, está en su lado luminoso, es muy noble. Es uno de los signos más nobles que existe en el zodíaco. Le gusta la verdad, le gusta la franqueza. Siempre está preocupado a las personas del resto. La gente Virgo, ascendente Virgo, luna en Virgo, siempre tiene a alguien en su mente, en su cabeza, una preocupación. Igual que el dios Quirón, no como el dios Mercurio. Inteligente, versátil, igual que el dios Mercurio. ¿Se han fijado ustedes que las salas o las charlas de astrología, de tarot, de magia, siempre hay Virgos? O ascendentes Virgo, o gente con luna en Virgo, o gente con Quirón en la casa 1, Quirón en la casa 10, Quirón en conjunción con el Sol, Quirón en conjunción con la Luna. ¿Por qué? Porque el regente de Virgo, que es Quirón, fue el gran mago de la historia, el gran clarividente de la historia. Si aquí levantamos la mano, podrían haber varios Virgos, ascendente Virgo, luna en Virgo, lo más probable. Si uno dice, pero ¿cómo si Virgo es tan racional, tan estructurado? Que está haciendo una clase de Reiki, una clase de chamanismo, una clase de magia, de ocultismo. Esos son los atributos de Quirón, el gran mago, el gran astrólogo. Mercurio, cuando nació, aquí vamos a entender un poquito la naturaleza de Mercurio. Apenas nació Mercurio, robó las vacas de Apolo. Recién nacido. Apolo es el dios de los pastores, ¿cierto? Cuidaba las vacas de los pastores. Él apenas nació, Mercurio, se robó las vacas de Apolo. Y ahí, para que no lo pillaran, ¿qué hizo Mercurio? Sacrificó a 2 en honor al dios Neptuno, Poseidón, para que no lo descubrieran. Y después de eso se fue a su cuna a dormir. Mercurio, ladrón, apenas nació. Algo que no hizo nunca Quirón, rara vez haría Virgo. Siempre lo negó Mercurio. Zeus le preguntaba, ¿tú fuiste? No, Mercurio siempre dijo que no, siempre mintió. Ladrón y mentiroso, ¿se fijan? Desde que nació, era un día de nacido, ¿cierto? Hasta que Soplón apareció y dijo, sí, él fue. Y recibió el castigo. ¿Tiene que ver Mercurio con Virgo? No mucho en realidad. Aquí podríamos estar mucho rato, pero esta información ya está más o menos, ¿cierto? En libros, ustedes la pueden descubrir. Cada uno puede hacer una analogía personal sobre la relación entre Mercurio con Virgo, que ya no existe, o entre Quirón con Virgo. Todos los atributos, ¿cierto? La parte luminosa y la parte oscura de Quirón se manifiestan en la parte oscura y luminosa de Virgo. Un poquito de lo que hemos hablado, ya lo pueden ir descubriendo. Ahí está la lámina de Virgo. Solo que aquí aparece, ¿quién aparece ahí? Mercurio. Yo lo cortaría ahí por la mitad, ¿cierto?
y le pondría un cuerpo de caballo. Listo. Y ahí queda Quirón, ¿cierto? Regente de Virgo. Fíjense la simpleza que tiene la imagen de la Virgen. Esta Virgen un poquito angelical, con su espiga ahí, recta. Espiga ya sabemos que es la estrella más brillante de la constelación de Virgo. Limpieza, belleza, simpleza. Solo que el pintor, un mágico pintor que hizo estos cuadros de los signos, ¿cierto? Geoffroy Bochart, que todos lo conocen, me imagino, hizo con la regencia antigua de Mercurio, simplemente eso. Pero, como les digo, vamos a hacer un pegado limpiado y le ponemos a Quirón ahí. ¿Qué provoca Quirón en la carta astral? De aquí vamos a mostrar la astrología dura, con varios ejemplos. Aquí vamos a ver cartas. Quirón en la carta astral lo vamos a analizar desde el punto de vista predictivo, psicológico, inarmónico y armónico. Aquí tenemos un ejemplo de carta. Permiso. Fíjese que lo habitual en las cartas es que el astrólogo simplemente no coloque a Quirón. Ahí nadie ve a Quirón, ¿cierto? No está. ¿Cierto? No está Quirón. Eso es lo habitual. Aquí con esta clase yo quiero hacer un llamado a que coloquemos a Quirón. Pero no solamente colocar a Quirón en la casa, que eso es lo habitual de un astrólogo, que es analizarlo en la casa. No. Démonos el trabajo de colocar a Quirón en una casa y también con los aspectos. Los aspectos entregan mucha información. Yo les voy a mostrar esta carta después con los aspectos de Quirón. Les voy a contar la historia de esta persona, de este hombre. Esta persona, mayor, ¿cierto? Ya sabemos que tiene más de 60 años. Por la forma, ¿cierto?, de la carta o por los planetas como están ubicados, podemos descubrir un poco la edad de esta persona. Muy pequeño, antes de los 10 años, hubo un accidente familiar, perdió a su padre, a su madre y a su hermano. Y quedó solo. Ahí aparece Quirón. Fíjense Quirón, que aparece en Cruz Cósmica, con Marte, accidente, su padre, ¿cierto?, dentro del accidente, su hermano, que está acá, en la casa 3, además que está la conjunción, Neptuno con Mercurio, que habitualmente provoca muerte de hermanos, ¿cierto?, una pena con hermanos. Y esta persona con el abandono, en la casa 1, desde muy pequeño. El abandono, la soledad. Esta persona puede haberse quedado con ese abandono y esa soledad, pero ¿qué hizo? Creció, se fortaleció, estudió, pero no pudo evitar el evento, ¿se fijan? Uno muchas veces no puede evitar el evento, pero sí lo que puede hacer es crecer en base a esa experiencia. La siguiente imagen, aquí tampoco vemos a Quirón, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Les voy a contar un poquito la historia de esta persona o también los consejos que pueden ser con esta carta. Cuando aparece Quirón, ahí, en la casa 2. Sí, es cierto, tiene malos aspectos, aspectos inarmónicos, pero también tiene un lindo triángulo armado de trígonos, ¿cierto? Bueno, esta persona tiene Quirón en la casa de la seguridad personal y en la casa de la seguridad material, ¿cierto? Lo que nos da dinero o seguridad. Esta persona es terapeuta, se dedica a la salud tradicional, ¿cierto? Pero como vemos que Quirón es muy versátil, multifacético, también se dedica a la astrología, al tarot, a las terapias naturales, a la magia. Y eso le da dinero a esta persona. ¿Se fijan? Quirón no solamente es la salud tradicional, Quirón también es la salud saludable, como llamo yo. Ya ni siquiera alternativa ni complementaria. Terapias saludables. Y la seguridad se la da esta inteligencia que tiene, estas experiencias con la sanación, trabaja en eso y obtiene dinero. Nada más que fíjense, se produce también un triángulo de Bailey, ¿cierto? Con la casa 6, quiere decir que esta persona, alta posibilidad de trabajar en su vocación, en lo que le gusta, y eso le da dinero. ¿Quién tiene eso en su carta? Tú lo tienes. Fantástico. Bueno, yo cobro 500 euros por dibujar algo así en una carta. Muy poca gente lo tiene, esta posibilidad de trabajar en tu vocación y que eso además te dé dinero, ¿cierto? Muy linda carta. La siguiente, tampoco está Quirón.
Vamos a conocer la historia de esta persona. ¿Qué pasa con Quirón en su casa, en sus aspectos? Aquí ocurrió un evento triste, un poquito traumático. Quirón en la casa 3. En la casa de los hermanos, en la casa de la infancia, en la casa del entorno, ¿cierto?, familiar. Infancia, adolescencia, ese periodo más o menos. Dijimos que Quirón habla de aborto, ¿cierto? Pérdida espontánea o pérdida provocada. Bueno, este personaje, el dueño de esta carta, sí, cuando yo le conté esto, que averiguara su historia, sí, había perdido un hermano en un aborto. O sea, su hermano antecesor había muerto en un aborto natural. Fíjese que también está con la cuadratura hacia la casa 12, que habla de la gestación. ¿Qué pasó acá? La madre de esta persona ya tenía miedo con este personaje de perderlo de nuevo. Ya había perdido un hijo anterior. Y este niño, esta persona, también desde su nacimiento, su infancia, creció con ese miedo en el inconsciente, ¿cierto? De que su madre podría haberlo perdido porque ella, mientras estaba embarazada de él, tenía este miedo constantemente. La tarea de este personaje es sublimar, ¿cierto?, este miedo, esta inseguridad. Una persona con Quirón en la casa 3 tiene muchos talentos terapéuticos, sanadores. Tiene que sanar su Quirón, ¿cierto?, tomar conciencia de él y realizar sus habilidades innatas. Freud, ¿cierto?, todos sabemos que tiene esa combinación. Una persona muy inteligente y que tuvo muchas habilidades, ¿cierto?, terapéuticas, sanadoras, místicas. Eso hace Quirón en la casa 3. Solo hay que salir del dolor, del ego, del dolor y trascender. Esa experiencia, el dolor, el sufrimiento con su madre, con su hermano, fue finalmente su gran maestro. Debería ser su gran maestro. No está Quirón, pero sí está en la casa 4. Casa 4, ¿cierto?, de la madre, el hogar, vidas pasadas. Aquí ocurre una cosa muy interesante con esta carta, porque si esta persona, por ejemplo, va a una terapia, un psicólogo, ¿cierto?, un psiquiatra, o el terapeuta no conoce la carta astral, podría estar 10, 20 sesiones, ¿cierto?, tratando de descubrir la raíz de este trauma, de esta complejidad, ¿cierto? Lo bueno es que ganaría sus buenas lucas, ¿cierto?, 10, 20 sesiones, estaría bien, pero no sería tan saludable para el paciente. Si no está la información, cuesta encontrarla, ¿cierto?, la raíz del trauma o del dolor. Si yo pongo a Quirón, yo en una pura sesión puedo descubrir de dónde viene eso. Este trauma viene originado con la madre, ¿cierto?, con el hogar, también con la infancia, con el entorno, pero va mucho más allá. La casa 4 habla de las vidas pasadas, casa de cáncer. Esto quiere decir que si yo quiero tratar a esta persona, no me serviría a mí un tratamiento en esta encarnación, o buscar el trauma o el origen del trauma en esta encarnación. El origen del trauma, del miedo, de la inseguridad de esta persona, ¿dónde está? En una vida pasada. Entonces yo como terapeuta tengo que irme más atrás, o una regresión, o flores de Bach, ancestrología, ¿cierto?, constelaciones, registros akáshicos, irme con otra información. La carta solamente da la información, de ahí tengo que buscar las terapias que permiten la sanación de ese evento. ¿Se fijan? Gran herramienta. Si veo ese Quirón sin aspectos, tampoco yo podría entender el trauma de esta persona. Si lo veo con aspectos, me queda clarísimo de dónde viene el trauma. Aquí tampoco está Quirón, pero aparece ¿dónde? En la casa 5. Vean ustedes si alguien tiene Quirón ahí en la casa 5. Permiso, voy a ver la hora para ver cuánto tiempo tenemos. Quirón en casa 5. ¿Rechazo a quién? A los hijos. El dueño de la carta por lo general no quiere tener hijos. Yo cuando veo una carta así a la persona le digo, si tú no quieres tener hijos, no los tengas. Porque causa rechazo a los hijos. La persona que tiene Quirón en la casa 5 podría percibir que su hijo es un estorbo, una molestia. Y esa no es la idea. Porque finalmente un hijo, ¿quién es? Su gran maestro. Solo que con dolor, esa cosa pequeña, ¿cierto?, que hace ruido, es justamente su gran maestro. Tiene que cambiar el switch esta persona. Por lo general, la persona que tiene Quirón en la casa 5 ha pensado alguna vez en abortar a un hijo o en no querer tener hijos, en la mayoría de las veces. Pocas veces he visto que tienen problemas para tener hijos, pero también lo he visto. Pero por lo general es una especie como de mal karma con los hijos que hay que sanar. Este hijo que yo no quise, o que apareció de repente, o que lo rechazo, viene a enseñarme muchas cosas. Tal vez con dolor, con dificultades, pero viene a enseñarme.
Queda poquito tiempo, no vamos a alcanzar a ver todas las casas, pero sí quiero ver una última, porque la última parte que quiero conversar es relevante, es importante. Y sí vamos a ver, por ejemplo, aquí, por ejemplo, un quirón muy bien aspectado, armónico en casa 11. Aquí esta persona, lo mejor que le ha pasado en su vida son sus buenos amigos, amigos sanadores, amigos nobles, buenas personas. Fíjense que Quirón está también, triángulo de Bailey, ¿cierto?, con trígonos, y sus amigos lo sanan. Él sana a sus amigos, amigos verdaderos, estables, seguros. Es muy raro encontrar a Quirón completamente armónico, es muy difícil. Eso ocurre más en las generaciones más jóvenes. La generación más antigua, de los 80 para atrás, es más difícil. Casi siempre está un poquito inarmónico Quirón. Acá ocurrió que está muy armónico y sus grandes maestros son sus amigos. Este me interesa, Quirón en casa 12. Aquí ocurre algo similar con Quirón en la casa 4. La persona que tiene Quirón en la casa 12 trae muchas habilidades y muchas maestrías de otra vida. Su vocación tiene que ver con esto. Su vocación tiene que ver con las terapias, con la salud, con la magia. Quien tenga Quirón acá en la casa 12 podría ser un gran terapeuta, un gran sanador, un gran mago, un gran profesor. Pero hay inseguridad. Quirón en la casa 12 genera inseguridad, miedos, y eso es lo que hay que erradicar. Ahora, si yo fuera terapeuta, también yo sé que esta inseguridad, ¿de dónde viene? Primero, de la gestación. La casa 12 habla de la gestación, ¿cierto? Esta persona tuvo un riesgo alto de ser abortada también, o la madre pensó en perderlo, en abortarlo, o hubo un riesgo de aborto pérdida, y eso genera en el inconsciente mucha inseguridad. El don en la carta genera su inseguridad y esos miedos a partir de ese momento, de antes de nacer. Pero también como terapeuta yo sé que esa inseguridad y esos miedos vienen ¿de dónde? De una vida pasada, además. Si yo quisiera tratar a esta persona, yo sé que tengo que tratarlo desde vidas pasadas, porque su trauma, la raíz de su trauma está atrás. Ancestrología, flores de Bach, meditación, otros elementos. Si yo quisiera sanar el trauma de esta persona en esta encarnación o buscar la raíz de su trauma en esta encarnación, no lo vamos a conseguir. Hay que irse más atrás. Quirón en la casa 4, Quirón en la casa 12, siempre el origen del trauma está en la vida pasada, para quienes sean terapeutas. Lo siento, no puedo decirlas todas, porque quedan algunos temitas importantes. Ahora, lo que podemos hacer es, yo lo puedo poner en el Facebook, en mi Facebook, esa información, y la pueden buscar después si quieren. ¿Sí? Ahí pongo con detalle Quirón en las casas y cómo sanarse con Quirón en las casas. ¿Sí? Pregunta importante, ¿cómo sanarnos con Quirón? Aquí voy a dar una respuesta bastante breve. Yo sé que la carta astral no nos va a sanar. La carta astral es una ruta, un camino de vida que nos entrega la información, simplemente. Yo con esa información tengo que buscar terapias. Tengo que abrir mi abanico y buscar por acá terapeutas, sanación. Y en especial Quirón, que interpreta la enfermedad, entrega la información. Pero Quirón no me va a sanar. Es la carta. A menos que, y aquí hay un secreto, una forma de sanar con Quirón es tomando conciencia de él. Por eso yo siento que es una pérdida enorme, una oportunidad enorme de autoconocimiento y de aprendizaje cuando el astrólogo no coloca a Quirón en la carta o cuando no le pone aspectos. Porque la forma de sanarnos, de autosanarnos, está justamente en tomar conciencia de ese Quirón. Si me enfermo de algo, el cuerpo está diciendo algo, tengo que entender qué está diciendo, por qué lo está diciendo, cuál es la raíz, cuál es el origen. La raíz puede estar en una persona, en un evento, en un trauma. Entonces la clave para autosanarnos con Quirón, primero está en tomar conciencia de él, reconocerlo, y después el segundo paso es tomarlo como maestro. También ahí después, en el Facebook, ¿cierto?, podríamos dar más tips ahí para que lo puedan leer. Ya un poquito para ir cerrando, ¿cierto?, el ciclo de esta ponencia. Quisiera contar una cosa personal. Va a sonar tal vez como un tirón de orejas a los astrólogos. Quisiera hacer una petición a los astrólogos, sobre todo a los astrólogos que son estudiantes, ¿cierto? Quisiera pedirles de todo corazón, con alto respeto, que no dejemos de hacer cartas astrales a mano.
hacer una carta astral a mano es un arte que se está perdiendo, que está quedando en el olvido. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día estamos muy acostumbrados a apretar un botón, ¿cierto? Y aparece la carta en 2 segundos. Pero eso es cero vínculo con la persona. Si voy a tratar a una persona que me viene a consultar, tengo que crear un vínculo, un lazo primero emocional, espiritual. Y eso se consigue solamente dibujando su carta, como se hacía en la antigüedad. Yo sé que muchos simplemente no van a tomar este consejo, ¿cierto? Uno prefiere apretar un botón, pero por lo menos 1 o 2 que lo tomen en cuenta, yo me quedo feliz. Se está perdiendo esa tradición. Muy poca gente sabe calcular una carta astral, muy poca gente sabe construir una carta astral. Y eso es importante porque los planetas hablan. A medida que uno está dibujando una carta a Júpiter, a Venus, a Marte, a Quirón, te están dando información. Y uno ya conoce a la persona antes de conocerla con la carta. Ya te conectan con su experiencia, con su historia, con su ruta de vida. Entonces, por favor, pido con alto respeto que alguien mantenga la tradición de seguir construyendo cartas a mano, para que no se pierda, para que los nietos, bisnietos, no pierdan esa información que es muy relevante. Ese era el arte de los antiguos astrólogos, que sigue siendo un arte. Para mí ser astrólogo conlleva 3 grandes artes. El arte de construir una carta a mano, el arte de saber interpretar una carta, saber lo que dice, qué significan los aspectos a la perfección, ojalá. Y el tercer arte, que también es muy importante, es el arte de contar esta historia a la persona que consulta. Elegir las palabras correctas, saber qué decir, seguir un protocolo, saber qué no decir. Son los 3 grandes artes del astrólogo. Y eso, por favor, veamos que no se vaya perdiendo. Una carta astral no es cualquier cosa, ser astrólogo no es cualquier cosa. Lo que me está entregando la persona cuando me pide una carta astral es que yo lea su historia, su alma, su espíritu. No es un mapa con rayas y cosas solamente. Es una gran responsabilidad ser astrólogo y tomar con mucho respeto cuando alguien te dice: ¿me puedes leer la carta, por favor? En la carta aparece todo, hasta lo más íntimo que la persona incluso desconoce. Es un arte ver una carta astral, y más todavía si va dibujada. Lo otro que quisiera pedir también es que no perdamos la tradición de la astrología predictiva, ¿cierto? Hoy día todos estamos enamorados de la astrología psicológica, que es maravillosa, ¿cierto? Nos entrega herramientas nuevas, pero la astrología predictiva también, y yo no estoy hablando de una astrología predictiva de la Edad Media, yo no estoy hablando de una astrología predictiva en que el astrólogo solamente vaticinaba los combates, las guerras de los reyes, si ganaba, si perdía. No, eso es astrología antigua predictiva ya que ya no se usa. La astrología predictiva que quisiera yo mantener es la astrología predictiva psicológica y algo más. Una astrología predictiva moderna, una astrología predictiva que puede predecir hechos, pero a la vez sabe comunicarse con la persona, conocer a la persona. Una astrología predictiva que también sea psicológica al mismo tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque aquí también una opinión personal. Yo estoy convencido de que uno antes de nacer está en un estado de lucidez, de iluminación, antes de encarnar. Y uno más o menos antes de nacer sabe a lo que viene. Hay un círculo ahí de personas muy elevadas, muy espirituales, que nos dicen: mira, tu vida próxima va a ser así, vas a sufrir esto, vas a tener estas ganancias, te vas a encontrar con estas personas. ¿Estás de acuerdo? Te pasan el contrato y uno firma. Eso es lo que pienso yo. Yo creo que antes de encarnar a todos nos ocurre algo similar. Eso quiere decir que cuando nacemos, en nuestro inconsciente ya sabemos a lo que venimos. Lo que ocurre es que al encarnar viene el olvido. Eso lo olvidamos. Hasta que aparece mágicamente un astrólogo y nos revela nuestro contrato de vida. Ese contrato que es nuestra carta natal y que está firmado a puño y letra de nosotros. Por eso es una gran responsabilidad leer una carta astral a alguien. Ese es el contrato de vida. Todos traemos un contrato de vida que es nuestra carta natal. ¿Es un contrato que se puede modificar? Sí, perfectamente. La carta astral es una ruta de vida, nos enseña el camino, pero nosotros podemos desviarnos del camino de manera luminosa o de manera oscura. Ese es el libre albedrío, ¿cierto? Pero no todo lo que está en la carta, en el contrato, es destino sólido, destino 100%. Y ahí es cuando aparece la astrología psicológica para decirnos: sí, uno puede modificar su destino con aprendizaje. Yo he visto que por lo general Quirón es la letra chica del contrato. La letra chica de un contrato nadie la lee, ¿cierto? No se toma en cuenta, pero muchas veces la letra chica del contrato es donde está la mayor información del contrato. Con esta ponencia, mi deseo es que esa letra chica ya no sea tan chica.
que Quirón ya tenga letras más grandes dentro del contrato, que ya lo está haciendo, la astronomía ya lo hizo, ya lo puso dentro del panteón, ¿cierto?, astronómico, que eso es grandioso. Pero la idea es que nosotros también lo subamos, lo coloquemos en el lugar que le corresponde a Quirón. Quirón apareció, ¿cierto?, en 1977 y nos vino a enseñar ¿qué cosas? A purificarnos, a sanarnos, a limpiarnos antes de los grandes cambios. Ya estamos viendo los cambios en el cielo. Los planetas están hablando en el cielo. No todavía, pero en los próximos años los planetas hablarán de grandes cambios en el cielo a nivel planetario, galáctico, a nivel de raza humana. No tiene mucho que ver con esto del cambio climático, ¿no es cierto? Cambio climático provocado por el hombre. Sí, el hombre coloca su energía también a favor para este cambio climático, pero lo que viene son cambios reales a nivel galáctico. Quirón apareció justo antes de eso. Quirón apareció para decirnos, límpiate, purifícate, conéctate con la naturaleza, conéctate con el otro. Vuelve a la simpleza. Quirón es el planeta de la simpleza. Quirón es amante de la naturaleza, de la comida saludable. Eso nos propone Quirón. Conectémonos con nuestro interior saludable, conectémonos con el otro. Cuando apareció Quirón, ¿cierto?, en nuestro cielo, en 1977, hizo dos cosas importantes. Nos sacó del ego, Quirón, de dos maneras. Quirón nos saca del ego, del dolor, a través de la enfermedad. Quirón nos provoca la enfermedad en el cuerpo, una enfermedad física. Nosotros sufrimos con esa enfermedad, ¿cierto? Nos cuestionamos, pero finalmente cuando miramos desde afuera la enfermedad, decimos, churra, parece que mi tiroides se está enfermando porque no estoy hablando lo que tenía que decir. Mis huesos me estoy reprimiendo, ¿cierto? Entonces yo empiezo a mirar la enfermedad desde más arriba, desde más elevado, y aparecen ¿qué cosas? Las terapias alternativas, saludables, ¿cierto? Aquí fíjese que aparece a partir de Quirón en adelante esta proliferación de terapias, ¿cierto? Reiki, biomagnetismo, meditación, acupuntura, hierbas medicinales, ancestrología, flores de Bach. Antes eso no ocurría, a principios, mediados del siglo XX. Quirón hizo todo ese despertar. Entonces primero, Quirón nos saca del ego a través de la enfermedad, porque tomamos conciencia de la enfermedad y queremos sanarnos de otra manera. Y Quirón también nos enseña a salir del ego, de la segunda manera, ¿cómo? Sanando y enseñando a otros. Yo salgo de mi ego porque tengo herramientas y enseño a otros y sano a otros. Quirón en la astrología, en la mitología, fue un gran sanador y un gran maestro. Si nosotros aceptamos que Quirón nos saca del ego y nos permite enseñar a otros, como hizo Quirón, y sanar a otros, ya tenemos el camino muy recorrido. Y por último, para terminar, y ahora solamente un minuto, ¿puede ser un minuto? Cortito, que esto es personal, súper personal, que quiero compartir porque tiene que ver con Quirón también. Hoy día es un día muy especial porque estoy haciendo esta ponencia de Quirón, un planeta que yo amo, pero además hoy día 10 de noviembre es el cumpleaños de mi hermano. Sería el cumpleaños de mi hermano hoy día. Mi hermano falleció cuando éramos pequeños, mi único hermano. Me quedé solo, sin él. Esto es importante porque yo recuerdo, ¿cierto?, cuando jugábamos cuando chicos, su respiración en su cama, cuando dormía, yo lo observaba. Esos recuerdos están muy frescos. Él se enfermó, 1 año y medio estuvo grave, hospitalizado hasta que falleció. Yo en mi carta astral tengo a Mercurio, cuadratura con Quirón. Eso que revela la enfermedad de mi hermano, el dolor de mi hermano que me provocó, la soledad que provoca este abandono, esta soledad. Yo crecí con rabia, ¿cierto?, enojado con Dios, hasta que entré a la astrología y aprendí, ¿cierto?, que a través del dolor, justamente esta muerte de mi hermano se transformó en mi maestro personal. Su muerte es mi maestro personal. Su enfermedad fue mi maestro personal. El abandono que me provocó fue mi maestro personal. Hasta hoy día. Yo cambié radicalmente a partir de ese momento, cuando yo cumplí 10 años. Más grave todavía, esto yo nunca lo he contado, pero sí quiero hacerlo en referencia a Quirón. Mi hermano falleció el mismo día que yo cumplí 10 años. Cuadratura, ¿se fijan? Mercurio, Quirón. Mi vida cambió completamente. De la rabia pasé a algo más elevado. A entender que Quirón es el maestro en la carta. Maestro personal. No es quien nos lleva a la maestría. Es literalmente un maestro. Mi hermano, su muerte, el dolor. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo no voy a creer en la astrología? ¿Cómo no voy a creer en Quirón? Muchas gracias.